Bienvenidos un dúo mu s a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU. Espero que es tu copyright n teniendo un dúo fantástico, lleno de energía y positivismo. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de QU Copyright hablar, que ha generado un monto superíndice 3n de comentarios y, seamos honestos, un poquito de controversia. Lo adivinaron, vamos a hablar de Kanyaman y su, cambio de imagen. Específicamente vamos a abordar ese tema de la cara, esa apariencia que algunos han descrito como hinchada, y vamos a ver si realmente las abejas tienen algo que ver con todo esto. Su copyright que suena un poco loco pero con Fuenemu, hay mucha tela que cortar y vamos a intentar desentrar más menos todo este misterio con la mayor objetividad y respeto posible. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismecitos del mundo del espectáculo, si quieren estar al tanto de las últimas noticias sobre sus celebridades favoritas, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, rapidísimo y me ayudan un monto superíndice 3n a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Dicho esto, vamos al grano. Kanyaman el Galu, N turco que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3n a tantas con su sonrisa encantadora, su carisma arrollador y por supuesto, sus abdominales de acero, ha estado en el ojo del huracán N últimamente debido a su apariencia física. Y es que, seamos sinceros, hemos notado un cambio. No es el mismo Kanyaman que conocimos en Nerkenzikwai o en Dolunay. Su rostro se ve diferente, relleno. Y claro, como era de esperarse, las redes sociales se han encendido con todo tipo de comentarios, especulaciones y hasta acusaciones. ¡Ay, mi madre, las redes sociales! Son una jungla, pero a veces también copyright n nos dan muchísimo de QU copyright hablar. Pero QU copyright es lo que realmente está pasando. ¿Es cierto que se ha sometido a algún procedimiento tu copyright tico? ¿Es un problema de salud? ¿O serún como algunos sugieren, que las abejas tienen algo que ver con todo esto? Vamos a analizar todas las posibles teorías, separar la realidad de la ficción superíndice 3n y sobre todo, vamos a hacerlo con respeto y empatia. Porque al final del dúo, estamos hablando de una persona, con sus sentimientos y sus decisiones. No podemos olvidar eso nunca, mi gente. La primera teoría y probablemente la más extendida, es la de los retoques tu copyright ticos. Y no es para menos, la cultura de la imagen, la presión superíndice 3n por mantenerse joven y perfecto, es algo muy presente en el mundo del espectáculo. Muchos actores y actrices, tanto hombres como mujeres, recurren a la cirugía o a tratamientos tu copyright ticos para combatir el paso del tiempo o para corregir alguna imperfección superíndice 3n que no les guste. No hay nada de malo en ello, siempre y cuando se haga de forma responsable y por las razones correctas. Ahora bien, ¿ha sido este el caso de Kanyaman? No lo sabemos con certeza. Con diéresis por 1000 L no ha confirmado ni desmentido haberse sometido a algún procedimiento tu copyright tico. Sin embargo, algunos expertos en la materia han analizado fotos recientes del actor y han llegado a la conclusión superíndice 3n de que podría haberse inyectado relleno en los superíndice 3 mulos y en la mandíbula. Esto podría explicar el aspecto hinchado de su rostro. También copyright n se ha especulado sobre la posibilidad de que se haya realizado un tratamiento para definir la línea de la mandíbula. Las mandíbulas cinceladas n muy de moda, mi gente. Pero ojo, estos son solo especulaciones. No tenemos ninguna prueba concreta de que Kanyaman se haya hecho algo en la cara. Y aunque a su fuera, es su decisión superíndice 3n personal y tenemos que respetarla. Lo que es importante recordar es que los retoques tu copyright ticos, por muy sutiles que sean, pueden cambiar la apariencia de una persona y no siempre para mejor. A veces, un exceso de relleno o una mala tu copyright técnica pueden dar como resultado un rostro poco natural y hasta deformado. Hemos visto casos, y no pocos, donde la gente se pasa de la raya y terminan pareciendo otra persona. Cuidado con eso, mi gente. La moderación superíndice 3n es la clave. Además, hay que recordar que la percepción superíndice 3n de la belleza es subjetiva. Lo que a una persona le parece atractivo, a otra le puede parecer todo lo contrario. No podemos imponer nuestros gustos y preferencias a los demás.
Cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que le plazca, siempre y cuando no se haga daño más menos o a su mismo ni a los demás. Y eso, mi gente, es fundamental. Respeto ante todo. Otra teoría que ha circulado es la de un posible problema de salud. Y aquí es donde las abejas entran en escena. Algunos han sugerido que Can Yaman podrá estar sufriendo de alguna alergia, tal vez a las picaduras de abeja, o incluso que podrá estar utilizando algún tipo de tratamiento con productos derivados de las abejas que es tu copyright causando este hinchazo superíndice 3N. Esta teoría se basa en el hecho de que Can Yaman ha manifestado en varias ocasiones su preocupación superíndice 3N por el medio ambiente y su apoyo a las causas relacionadas con la protección superíndice 3N de las abejas. De hecho, el actor ha participado en campañas más menos de concienciación superíndice 3N sobre la importancia de estos insectos para el ecosistema y ha promovido el consumo de productos orgánicos y sostenibles. Por lo tanto, no será descabellado pensar que Can Yaman podrá estar utilizando algún tipo de tratamiento natural con productos de la colmena para cuidar su piel o su salud en general. Can Yaman, un chico ecologista y preocupado por el planeta. Me encanta. Ahora bien, ¿es posible que estos productos es tu copyright N causando la hinchazo superíndice 3N en su rostro? Es posible. Algunas personas pueden ser alu copyright alérgicas al propio superíndice 3 Leo, al polen o a la miel, y estas alergias pueden manifestarse con síntomas como hinchazo superíndice 3N, urticaria o dificultad para respirar. Sin embargo, si este fuera el caso, lo muy probable es que Can Yaman ya hubiera consultado a un copyright dico y estuviera tomando medidas para controlar la alergia. Además, la hinchazo superíndice 3N causada por una alergia suele ir acompañada más menos de otros síntomas, como picazo superíndice 3N, enrojecimiento o dificultad para respirar, y no hemos visto ninguna evidencia de que Can Yaman es tu copyright experimentando estos síntomas. Por lo tanto, aunque la teoría de las abejas es interesante y conecta con la preocupación superíndice 3N del actor por el medio ambiente, no parece ser la explicación superíndice 3N es probable. Pero oye, nunca digas nunca. En este mundo todo es posible, mi gente. Pero sigamos investigando. Podrá ser que Can Yaman es tu copyright utilizando algún tipo de mascarilla o crema facial que contenga algún ingrediente que le es tu copyright provocando esta reacción superíndice 3N. A veces incluso los productos naturales pueden causar alergias o irritaciones en la piel. Cuidado con lo que nos ponemos en la cara. Es importante leer las etiquetas y asegurarnos de que no somos alu copyright alérgicos a ningún ingrediente. Y si tenemos dudas, siempre es mejor consultar a un dermato superíndice 3 logo. Por último, hay una teoría mucho más sencilla y probablemente la más realista, simplemente Can Yaman ha ganado peso. Su de simple. Todos envejecemos, todos cambiamos y nuestro metabolismo no es el mismo a los 20 que a los 30. Es completamente normal que Can Yaman haya ganado unos kilos, y este aumento de peso podrá estar afectando la apariencia de su rostro, hacia su copyright lo vermu, ese lleno o hinchado. A todos nos pasa, mi gente. No podemos escapar de la ley de la gravedad. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman ha estado sometido a mucho copyright en los últimos aún más menos debido a su apretada agenda de trabajo, a la presión superíndice 3N de la fama y a las constantes críticas. El copyright puede afectar nuestro cuerpo de muchas maneras, incluyendo cambios en el peso, problemas de piel y en general, una apariencia cansada y envejecida. El copyright es el enemigo, mi gente. Hay que aprender a manejarlo para no dejarnos llevar por la voragine del día a día. También copyright N es posible que Can Yaman haya estado entrenando menos o que haya cambiado su dieta. Recuerden que el actor siempre ha sido muy disciplinado con su físico y que ha dedicado muchas horas al gimnasio para mantener su figura. Si por alguna razón superíndice 3N ha tenido que reducir su entrenamiento o cambiar su alimentación superíndice 3N, es normal que su cuerpo haya experimentado algunos cambios. El gimnasio es la clave, mi gente. Pero también copyright N hay que saber escuchar al cuerpo y darle el descanso que necesita. Pero hablando de copyright hay que considerar que la fama no es fácil. Estar constantemente bajo el escrutinio público con Mara siguió copyright dote a todas partes y comentarios constantes sobre tu apariencia, debe ser agotador. Quizás este cambio en su imagen sea una reacción superíndice 3N a esa presión superíndice 3N, una forma de decir, soy humano, y tengo derecho a cambiar.
No lo sabemos con certeza, pero es una posibilidad que hay que tener en cuenta. Y además, la industria del entretenimiento es implacable. La presión superíndice 3N para mantenerse joven, delgado y atractivo es enorme, especialmente para las mujeres. Pero también copyright N afecta a los hombres. Los actores y actrices se ven constantemente bombardeados con mensajes sobre CEU superíndice 3 mo deberuan verse, CEU superíndice 3 mo deberuan vestirse, CEU superíndice 3 mo deberuan comportarse. Es una locura. Es por eso que es tan importante que seamos comprensivos y respetuosos con las decisiones que toman las celebridades sobre su propia apariencia. No sabemos por lo que N pasando, ni las presiones a las que N sometidos. Lo mejor que podemos hacer es ofrecerles nuestro apoyo y recordarles que son valiosos por quienes son, no por su apariencia. En definitiva, la apariencia física de Kanyaman puede estar influenciada por una combinación superíndice 3N de factores, incluyendo posibles retoques copyrighticos, alergias, copyright cambios en el peso y el paso del tiempo. Lo importante es recordar que todos somos humanos y que todos cambiamos con el tiempo. No podemos esperar que Kanyaman se vea exactamente igual que hace unos aún más menos o. Es irreal, mi gente. Además, ¿realmente importa tanto su apariencia física? ¿No deberíamos centrarnos en su talento, en su trabajo y en su personalidad? Kanyaman es un actor talentoso, un hombre carismático y una persona comprometida con diversas causas sociales. Eso es lo que realmente debería importarnos. Su corazón superíndice 3N, su alma, su talento. Eso es lo que le hace especial. No sus abdominales. Y dicho esto, vamos llegando al final de este vídeo. Hemos analizado las diferentes teorías sobre el cambio de imagen de Kanyaman, desde los retoques copyrighticos hasta las abejas, pasando por el copyright y el simple paso del tiempo. Hemos visto que no hay una respuesta única y que probablemente la realidad sea una combinación superíndice 3N de varios factores. Lo importante es recordar que todos cambiamos y que lo que realmente importa es la persona que somos por dentro. La belleza interior, mi gente. Es lo que realmente cuenta. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta aquí. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué copyright piensan ustedes? ¿Creen que Kanyaman se ha hecho algo en la cara? ¿O simplemente ha cambiado con el tiempo? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Me encanta leer sus comentarios. Son lo mejor de mi canal. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Cada suscripción superíndice 3N, cada like, cada comentario es un abrazo virtual que me llega al corazón superíndice 3N. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Y recuerden, sean felices, coman frutas y verduras y no se tomen la vida demasiado en serio. Hasta la superíndice 3 Sima, mi gente guapa. Los quiero.